Walter, ¿cómo le va? Bien. No sé si no es un alivio dejar el Ministerio de Economía en este tiempo. Bueno, siempre que uno tiene el paso por la función pública al cabo de 4 años, que además han sido muy intensos, siempre es bueno hacer una pausa, así que seguramente en los próximos días ya, como usted decía, estaré en otra actividad, siempre con la vocación y con la mirada puesta en nuestra realidad provincial, pero desde otra perspectiva, ya no desde el Ejecutivo, que es lo que genera una actividad muy intensa en un país que atraviesa un contexto complejo, ¿no? ¿Está de acuerdo con que ha sido una transición ordenada, por lo menos en el área económica, la de el final de gestión de Omar Perotti y el inicio de Maximiliano Puyaro? Sí, a mí me parece que sí, yo lo evalúo positivamente, creo que he podido con el nuevo ministro Pablo Olivares establecer un diálogo constructivo, que empezó con el intercambio de información que naturalmente hay cuando se producen estos cambios de gobierno, y por otro lado también con reuniones de los funcionarios que van a ingresar al ministerio y los funcionarios actuales. También se han hecho esas reuniones en distintas áreas. Hemos establecido un marco de conversación y también de intercambio de algunas opiniones en el proceso presupuestario. Ustedes recuerdan que habíamos solicitado una prórroga hasta el 15 de noviembre, justamente para dar tiempo, para dar espacio a ese diálogo. Creo que se avanzó bastante bien, por lo que he visto, el presupuesto ya tiene una media sanción del Senado, de manera que bueno, también se ha viabilizado ese instrumento, que en mi opinión es muy importante, que un gobierno en el inicio pueda contarlo, porque obviamente es el marco general en el cual van a tener que ejecutarse los recursos y los gastos del Estado. Walter, ¿cómo interpretás cuando el gobernador electo dice, bueno, recibimos una provincia con déficit? ¿Cómo lo interpretás? No, la provincia tiene un desequilibrio presupuestario. Ustedes recordarán allá por el 1 de mayo, cuando el gobernador hizo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, había planteado justamente que como consecuencia del fenómeno de la sequía, recuerdo bien esas palabras, el fenómeno inflacionario y la falta de dólares en la economía, la economía santafesina se había resentido, y eso obviamente se traslada al impacto fiscal. Ya desde fines del año pasado la provincia empezó a observar un resultado fiscal más acotado, y luego en menor medida, pero deficitario al fin, como consecuencia de la caída de la recaudación. O sea, la sequía en nuestra provincia afectó a los 19 departamentos con gran intensidad, porque además duró mucho tiempo, más que en otras provincias, y eso obviamente impacta en la recaudación de ingresos brutos, en la recaudación del impuesto inmobiliario rural, porque hay un entramado que deviene del sector específicamente agropecuario hacia otros sectores, como es el sector industrial, el sector servicio, y ese es un poco el desequilibrio que la provincia tiene, más que nada explicado por la falta de recursos que ha tenido este año, pero al mismo tiempo es un desequilibrio que se está financiando con ahorro de ejercicios anteriores. Eso también es importante destacarlo, porque es un desequilibrio que se puede financiar, y que de algún modo de esa manera lo estamos haciendo, ¿no? Walter, en el balance que hace el gobernador saliente, Omar Perotti, planteó públicamente delante de ustedes que la provincia de Santa Fe fue abandonada por la nación, ¿no? En voz alta pienso subsidios del transporte, seguridad, la caja de jubilaciones, en fin, ¿no? A uno le cuesta entender que Santa Fe, como otras provincias argentinas, no es una isla, ¿no? Sino que está dependiendo de las políticas nacionales, ¿no?
Sí, claramente, hay una interconexión, una interrelación inevitable. Usted sabe que tenemos, Guillermo, un federalismo fiscal bastante deshilachado hace mucho tiempo y que lamentablemente no se ha podido nunca, desde la reforma de la actual Constitución, allá por el año 94, encontrar consensos mínimos que permitan de algún modo reorientar estas cuestiones. De manera que tenemos que convivir con lo que hay, y en ese marco hay cuestiones de disputa entre la nación y las provincias, o en todo caso entre las provincias y la nación. Y un ejemplo concreto es el que nosotros hemos tenido que atravesar este año con el financiamiento de la Caja de Jubilaciones. Ese financiamiento, que tenía un marco delimitado en el presupuesto nacional para este año, no fue cumplido, en el sentido de que al financiamiento que recibe Santa Fe, al igual que otras 12 provincias que no transfirieron sus cajas, se tenían que ajustar con la fórmula de movilidad jubilatoria, la misma fórmula con la que se actualizan los haberes. Eso no ocurrió, la provincia planteó reclamos administrativos en sede de ANSES, del Poder Ejecutivo, en el COFEPRES, conjuntamente con otras provincias, que es el Consejo Federal de Seguridad Social. Y bueno, la última instancia, la que menos pretendíamos, fue presentar una demanda también ante la Corte Suprema, porque justamente hay ahí un incumplimiento clave, que además tiene un impacto importante en las finanzas provinciales. Por lo demás, pueden existir también en otros casos algunos retrasos en algunas transferencias que son discrecionales, pero claramente este tema del financiamiento de la Caja ha sido un impacto importante para la provincia en materia de recursos de este año. Walter, en algún momento, así haciendo una mirada retrospectiva, muchas veces se ha acusado al gobierno de subejecutar partidas presupuestarias, sobre todo en cuestiones de seguridad, en cuestiones de salud, casi como acusándolos de inacción o de falta de gestión. ¿Qué se puede decir? ¿Por qué se dice, o se mencionó de que había una subejecución presupuestaria? Mire, hay distintos motivos para conversar sobre la probable subejecución, y además teniendo en cuenta las áreas a las que se refiere ese comentario. En primer lugar, le digo que la provincia de Santa Fe siempre ha tenido los presupuestos que estaban aprobados para poder ser ejecutado, ya que no necesariamente hay que asociar esa situación con un problema financiero. Muchas veces existen otros problemas que están vinculados directamente a la gestión, a la actividad de la gestión en determinados sectores, cuyo tiempo no condice con esa generación de recursos. Por otra parte, esas dificultades que a veces pueden visualizarse en algunos sectores durante mucho tiempo, y en este último, yo diría con mayor intensidad, ha estado muy vinculada a la falta de insumos. Ese es un tema que no podemos obviar. O sea, aquí lo que hemos observado es que, como consecuencia de las dificultades para acceder al mercado cambiario, muchas gestiones, básicamente licitaciones, de incorporación de tecnología, de equipamiento en sectores importantes como usted mencionaba, o la realización de obras de infraestructura muy importantes, como el caso de la conectividad, tuvieron muchas dilaciones, tuvieron no presentaciones de oferta, tuvieron incumplimiento de ofertas por parte de los oferentes y de los quienes fueron adjudicados, porque precisamente las empresas no estaban en condiciones de cumplir en esos plazos, porque no se podían obtener los insumos. Estamos hablando, por ejemplo, de ambulancias, patrulleros, etcétera. Sí, muchas veces. Bueno, el caso de los autos, de las camionetas, de los furgones. La provincia licitaba 150 autos y con suerte comprábamos 20. Entonces no tenemos que olvidar
¿Pero por qué? Porque no había posibilidad de que claro, no había oferentes. No había oferta, no había oferta. Inclusive en muchos casos la provincia llegó a comprarle a 3 oferentes a 3 precios distintos, porque no le podía comprar todo al que ofertaba más barato porque no tenía los autos suficientes. Así que entonces existieron distintos inconvenientes que en algunos casos hicieron sentir esa falta de concreción de la incorporación de equipamiento y la realización de obra en muchos lugares. Si usted ve el resto del gasto que no tiene que ver con estos rubros específicos que yo le mencioné, ha tenido en todos los años una ejecución razonable, más que razonable le diría, excepto en la época de la pandemia, donde obviamente se apagaron todas las luces y entramos en un túnel que para todo era desconocido. Ahí directamente teníamos dificultades hasta para comprar barbijos. Lo que pasa es que pasa el tiempo y rápidamente nos olvidamos de esas cuestiones, ¿no? Walter, teniendo en cuenta tu visión como economista, ¿cómo ves hoy por hoy la Argentina a partir del domingo que viene? ¿Cómo estás viendo el tema? Bueno, yo creo que lo que hay es una percepción generalizada en los sectores económicos de mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre porque obviamente hay un cambio de gobierno, digamos que no significa una continuidad, porque estamos hablando de fuerzas políticas diferentes que tienen muchas discrepancias, o sea que uno tiene que suponer, y no estoy haciendo ningún descubrimiento con esto, que vamos a un nuevo régimen de organización económica. O sea que ese nuevo régimen de organización económica va a implicar poner en discusión la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política de ingresos. Entonces eso quiere decir que ante semejante abanico el grado de incertidumbre es muy grande. Por eso es importante ver qué es lo que pasa el domingo, escuchar el mensaje del presidente de la Nación, pues seguramente dará algunos anuncios o dará algún sendero para que este nivel de incertidumbre de algún modo se empiece a acomodar. Claramente en esa incertidumbre, usted también mencionaba antes, Guillermo, están el conjunto de las provincias. El conjunto de las provincias, los actores sociales, empresarios, sindicatos, todas las instituciones intermedias, exacto. De manera que en cada una de esas políticas que yo les comentaba, va a haber implicancias. Eso no quiere decir que esté anticipando que sean implicancias negativas. Habrá que ver en qué consisten esas medidas y sobre todo una preocupación adicional que yo creo que está inclusive ustedes los periodistas la plantean, y no es tanto o en todo caso no es solo la preocupación del qué, sino del cómo, ¿sí? Es decir, del qué hablamos de política económica, el cómo, decimos nosotros, es la economía política. El cómo significa cómo poder hacer que las cosas que el gobierno decide realmente se puedan implementar. Y ahí entra obviamente la negociación con el Parlamento, con los distintos actores sociales, con los gremios, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Entonces hay un grado de incertidumbre porque de algún modo es como que todo está por verse. Yo creo que con el transcurso de las semanas, bueno, esa incertidumbre debería ir de algún modo acotándose y así espero que ocurra. Y en este contexto, ¿qué valor tiene un presupuesto provincial? Bueno, el presupuesto provincial y nacional siempre tiene valor. Yo siempre digo, es mejor tener un presupuesto que pueda tener algunas limitaciones a no tenerlo, ¿sí? De manera que, asimismo, los presupuestos que siempre están en nuestro país cruzados por el fenómeno de la inflación, tienen dispuesto en las normas constitucionales inclusive,
y en las leyes, básicamente la ley de administración financiera, herramientas para poder paliar esas dificultades que a veces impone la inflación. Por supuesto que hace que la ejecución la administración del presupuesto sea más compleja, más engorrosa, pero es posible hacerlo. De hecho, hemos convivido durante mucho tiempo en nuestro país y en la Argentina con tasas de inflación elevadas, pero de algún modo los presupuestos se han ejecutado, se han formulado, se han ejecutado, y de algún modo, por más dificultades que tengan, siempre están marcando un poco un camino, balizando cuáles son los márgenes de los cuales la política fiscal no se puede acceder, o por lo menos no se puede exceder de manera significativa, ¿no? Walter, gracias. Gracias, Gracias por acompañarnos. Un gusto.